Amén. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo a cada uno de ustedes. Eh, bueno, vamos a estar comenzando con esta capacitación y, y bueno, también pensando en esto que nos mostraba nuestra hermana Beatriz. Este es un reto que nosotros tenemos y ella decía que a veces nosotros estamos como ciertamente algo limitados, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces no son fáciles de comprender en nuestro pensamiento, y, pero qué bueno es que nosotros nos abramos a esta posibilidad de poder eh, ampliar nuestra visión y poder entender que no todos somos iguales, que no todos somos iguales, pero que todos tenemos la posibilidad de poder aprender y adquirir el conocimiento, la enseñanza, el saber de manera distinta, ¿sí? No hay una sola forma. Por eso es que de esto se trata este enfoque que es el DUA. Quizás para algunos de ustedes sea algo ya conocido, tal vez lo hayan escuchado o quizás no lo hayan escuchado nunca. Y bueno, si es así, vamos en esta mañana eh, a poder aprender un poquito sobre este diseño universal para el aprendizaje. Y bueno, le voy a pedir ahí a Docon que pueda pasar a la siguiente diapositiva. Si todos están visualizando, en la diapositiva dice que es un enfoque de enseñanza destinado a satisfacer las necesidades de cada niño. Cada alumno presenta necesidades, intereses y estilos de aprendizaje únicos. Hay algo que nosotros debemos siempre tener presente, y es que no todos los niños van a aprender de una manera única, ¿sí? De una manera, eh, sino más bien decía acá que cada uno presenta necesidades y también intereses y estilos de aprendizajes únicos, ¿sí? Entonces, lo que hace es que nosotros tenemos que tratar como maestros de tener presente esto, porque fíjense que un niño, al saber que nosotros, miren, desde ya sabemos que un niño no aprende de una sola forma, ¿sí? Que todos somos diferentes. Entonces tenemos distintas en un aula o en un grupo de niños, tenemos distintas capacidades para adquirir y acceder al conocimiento, ¿sí? En la siguiente diapositiva dice Hermana que, Carolina, sí, perdón, hermana Carolina, todavía no está proyectada la diapositiva del lado de Decom. ahí la veo yo. Acá se ve, hermana Lore. A ver, Manalo. A ver, sí, sí está proyectada. Buenísimo. Sí, sí, se ve. Bueno, aquí dice, ¿para quién es el DUA? A ver, yo quiero que nosotros entendamos que si bien por ahí nosotros nos enfocamos en que automáticamente tendemos a como hacer una separación, ¿verdad? De decir, bueno, el niño que tiene discapacidad y aquel que no. Pero el DUA es un enfoque y es una herramienta en la educación que es para todos. Es decir, es para niños con discapacidad y para niños que no tienen discapacidad. ¿Sí? Por eso es que yo quería poner en esta diapositiva para quién es el DUA, para que nosotros no creamos que el DUA es solamente para aquellos niños que tienen capacidades diferentes o habilidades distintas o que tengan discapacidad, ¿sí? Sino que es para todos los niños, incluidos los niños con dificultades de atención y aprendizaje, brindando oportunidades a todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o ritmo de aprendizaje. El ritmo es algo que también tiene que tenerse en cuenta a la hora de nosotros dar una clase, ¿sí? Como maestro, porque no todos tienen el mismo ritmo. Yo creo que ustedes como maestro saben perfectamente que hay niños que van a ritmos distintos, y es por eso que nosotros debemos estar como pendientes de esa parte, porque
al no tenerlos en cuenta, a veces les exigimos algo o les exigimos un ritmo que ellos no pueden llevar, ¿sí? Y es por eso que ahí entran las frustraciones y entra esto de que a veces el niño se dispersa o el niño, como ve que no logra entender lo que el maestro le está pidiendo o le está enseñando, entonces él se frustra y se queda en un lugar posicionado de que no puede y comienza a hacer otras cosas como jugar o levantarse o de pronto quizá ir a hacer otra cosa distinta que es, digamos, escuchar la clase, ¿sí? Por eso tener en cuenta el ritmo, tener en cuenta la forma en la que un niño aprende es importante. Por eso es que el DUA no es solamente para niños con discapacidad, porque nosotros, yo le decía, hablando con la misma Lore, yo le decía que nosotros no tenemos discapacidad, pero aprendemos de maneras distintas. A ella le puede resultar una forma, a mí me resulta otra. Y eso es notorio en todos nosotros. Como maestros, ustedes también aprenden de manera distinta. Por eso es que de eso se trata el DUA, ¿sí? Es un enfoque que abarca todas estas maneras distintas y ritmos diferentes de cada uno para poder aprender. La siguiente diapositiva. Bueno, el DUA tiene tres principios, ¿sí? Yo no, yo traté de ser en estas diapositivas eh, lo más simplificado posible porque creo que lo importante es que nosotros podamos adquirir aquello que realmente nos pueda servir como maestros, ¿sí? Bueno, el DUA tiene tres principios fundamentales, ¿sí? Uno de ellos lo vamos a mencionar ahora, pero ya luego en las siguientes diapositivas lo vamos a ir desarrollando acá, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta esto, que el DUA tiene tres principios, ¿sí? Uno es el proporcionar múltiples medios de representación. Ese es uno. El segundo es múltiples medios de motivación o compromiso. Y el tercero es medios de acción y expresión, ¿sí? Entonces, recordemos siempre esto, que el DUA tiene tres principios elementales. Es decir, cuando hablamos de múltiples formas de representación, habla de cómo yo represento la clase, ¿sí? Que no queda en una sola. Por eso habla de proporcionar de múltiples formas una presentación. Y el dos, múltiples medios de motivación. Es decir, que yo debo tener la capacidad de poder motivar de manera distinta al grupo que yo estoy enseñando, ¿sí? Y el tercero es medios de acción y expresión. Es brindarle también al niño la manera de poder expresar lo aprendido, ¿sí? Con la siguiente diapositiva nos vamos a ir introduciendo en cada una de ellas. Bueno, acá tenemos el primer principio, ¿sí? Bien decíamos que el primer principio era proporcionar múltiples medios de representación. El DUA, dice aquí en la diapositiva, el DUA recomienda ofrecer información en más de un formato, ¿sí? Los libros, fíjense que los libros, y en este caso nosotros que tenemos la palabra de Dios, los libros es un texto, ¿sí? Los libros tienen, en ese caso, el texto, que en nuestro caso es la Biblia, son principalmente visuales, ¿sí? Entonces, si yo solamente me encargo, digamos, o uso solamente la parte visual, es decir, yo solamente les leo, por así decirlo, eh, no estaría como, digamos, aplicando en sí esto que es las múltiples medios de representación. ¿Por qué? A ver, voy a aclarar un poquito algunas cosas, espero poder ser clara, ¿sí? Eh, a veces nos limitamos, no estoy diciendo que esté mal usar el formato, porque por ejemplo nosotros cuando vamos a una clase usamos el texto, ¿sí? Y hay que hacerlo, ¿sí? Hay que usar el texto, hay que usar la parte visual. De hecho, hay cosas que no, siempre recurrimos más que a otras. Pero lo que sí yo quiero que nosotros entendamos es que lo que el DUA nos pide es ampliar, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que ahí yo había escrito que no solamente usemos texto, sino que usemos audio, que usemos video, que usemos el aprendizaje práctico,
obras de teatro, títeres. Bueno, hay infinidades de cosas que nosotros como maestros podemos hacer a la hora de representar una clase, ¿sí? Sino que no nos quedemos en una sola forma. Eso es lo que nos sienta el DUA en sí, es que nosotros no manejemos una forma lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, si dentro del grupo hay alguien que le resulta más la parte audible, eh, entonces si yo le doy solamente texto, lo estoy limitando a que no le llegue la enseñanza a ese niño, ¿sí? Si de pronto es viceversa, entonces que de pronto solamente lo hago hablado, ¿sí? Y no presento un texto, entonces también estoy limitando. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es, en lo posible, de adquirir las más formas que yo pueda posible para yo poder abarcar y llegar a todas las maneras de, de acceso que cada un niño tiene para recibir el mensaje, ¿sí? Entonces, puedo no solamente quedarme en una sola forma, sino ir variando en múltiples medios de representación a la hora de dar la clase. Acá hay un juego muy importante y es la parte creativa, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos que estar pendientes también de esto, de que cómo yo le presento la palabra de Dios al niño es fundamental. Yo tengo que conocerlo a los niños y saber cómo ellos aprenden. Eso es una parte que también la vamos a ir mirando más adelante, pero conocer el grupo que yo estoy enseñando es algo fundamental, ¿sí? Porque de nada sirve que yo implemente, no sé, vamos a hacer de pronto eh, un audio o un video, hacemos un video, pero resulta que no, que el grupo mío no le sirve, que le sirve quizás la obra de teatro, que le sirve quizás los títeres, que le sirve más. Entonces yo voy a ir buscando la manera de llegar a ellos y eso yo tengo que prestarle atención como maestro para yo poder cumplir con este principio del DUA que es múltiples formas de representación. En la siguiente diapositiva tenemos el punto 2. El principio número 2 es proporcionar múltiples medios de motivación. Bueno, fíjense que el DUA dice que nos alienta a los maestros a buscar diferentes formas de motivar y mantener el interés de los niños en el proceso de aprendizaje. En algunos casos, en algunos casos motiva lo novedoso, pero en otros casos les genera incertidumbre o inseguridad y prefieren las rutinas. No hay solo una forma de captar el interés. Fíjense que a veces nosotros, los maestros, venimos con toda una clase y quizás los terminamos asustando, ¿sí? Entonces, tenemos que ir como viendo qué es lo que sí me va a servir y qué es lo que no me va a servir, ¿sí? Porque, por ejemplo, bien decía, cuando hablamos en el área de la discapacidad, hay condiciones que de pronto lo desconocido le puede generar una crisis, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver, esto no quiere decir que esto sea siempre así. A veces puede suceder, como a veces no. A veces sucede lo contrario. Lo capto al niño y entonces me está sirviendo la herramienta o la técnica que estoy usando. Pero hay casos donde los motiva lo novedoso o descubrir algo. Si yo vengo de pronto con una caja sorpresa y que hay algo que tengo acá adentro y les comienzo a decir, alguien vino, nos visitó, o de pronto vamos a no sé, de pronto decimos que ustedes quieren saber quién es el que está acá adentro de esta caja, y yo comienzo a trabajar de una manera con algo que les genere incertidumbre, que les genere intriga, que les genere curiosidad, y entonces puedo mantener un interés en la clase. Mantener el interés, la motivación del niño en la clase también es algo muy importante a la hora de estar enseñando, por eso es el segundo principio del DUA, pero recordemos que no hay una sola manera. Yo tengo que buscar formas de poder brindarle al grupo que yo estoy enseñando para que esa motivación, para que ese interés siempre esté activo durante la clase. Porque tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿y qué tenga que ver esto con, con lo,
con la parte de que nosotros necesitamos, porque nos resulta que nos llegan niños con discapacidad y yo no sé qué hacer. Pero esto sí tiene mucho que ver, porque a la hora de cómo yo doy la clase, es lo que me va a evitar también distracciones, ¿sí? Esto va a evitar que de pronto el niño se me disperse o que de pronto el niño pueda entrar en una crisis. Por eso, proporcionar múltiples medios de motivación en la clase, durante la clase, va a hacer que yo pueda tener o reducir las posibilidades de distracciones de parte de los niños, ¿sí? Cualquier cosa, si hay alguna duda, me avisa, ¿sí? Porque yo no los veo a ustedes como estoy con el celular, solamente veo lo que me están en la diapositiva y bueno, acá veo la mano Lore, de los demás no veo ninguno, ¿sí? Cualquier cosa me avisa. Voy a pedir que me pase a la otra diapositiva. Bueno, el tercer medio es de acción y expresión, ¿sí? El DUA nos sugiere brindar a los niños más de una forma de interactuar con el material y mostrar lo que ha aprendido, ¿sí? Por ejemplo, ellos pueden elegir más de una forma de expresar. Esto se ve mucho a la hora de cuando nosotros terminamos, eh, se puede ver durante la clase y también más se ve cuando la finalizamos. Fíjense que como maestro siempre, la clase siempre tiene un cuerpo, ¿sí? En el hecho al final a la hora de expresar ello, es decir, con el trabajo manual, o si yo hago un tipo de evaluación con preguntas y respuestas, o de pronto acá puede entrar también la parte del versículo bíblico, si se lo aprende, si no se lo aprende, cómo se lo enseño. El medio de acción de expresión es que yo le brinde no solo una forma. Por ejemplo, si yo voy y le digo, bueno, le necesito que me digan de memoria el versículo bíblico. Yo le estoy solamente brindando una forma, ¿sí? Eso sería que no está mal. No quiero que piensen que las clases que están dando están mal. No, es solamente que el DUA hace enriquecer esa clase que yo a veces doy y no me doy cuenta que no solamente expreso, no doy la posibilidad de más de una expresión, sino que estoy dando una sola. Estos son errores que como maestro a veces cometemos muy a menudo, ¿sí? Nos pasa a todos. Este es un reto, bien decía el misionero, que es un reto que el Señor nos está invitando a nosotros a asumir. Y nosotros estamos eh, educando, enseñando a niños para el reino de los cielos. Bien decía él en la enseñanza, que por cierto muy hermosa, pero nosotros también cumplimos una función importante y qué bueno que Dios nos pueda usar, ser maestros que no solamente sirvan eh, porque, bueno, me tocó hacerlo, sino que yo me vuelva un maestro con visión, creativo, y que yo esté pendiente de si la enseñanza o si la palabra está llegando a ese niño o a ese grupo que yo estoy trabajando. Y por ejemplo, si yo digo, bueno, si yo digo, necesito que me diga el versículo bíblico y no le doy otras opciones de que él me pueda expresar que aprendió el versículo bíblico o la clase, digamos, es la parte que yo digo que no sería el DUA. El DUA sí sería que, por ejemplo, yo le diga, bueno, te lo puedes aprender de memoria o lo puedes cantar o lo puedes hacer con un dibujo o lo puedes escribir o de pronto lo puedes grabar y porque quizás a lo mejor diciéndomelo de memoria, sí de repente le cause nervio, pero si pasa si yo le brindo un dispositivo para que él lo pueda grabar, o al grupo, no solamente a ese niño solo, sino a un grupo. Yo puedo dar opciones distintas, puedo dar opciones de representar, como por ejemplo, representar la clase, ¿qué aprendimos hoy? ¿De qué se trataba? ¿Me pueden contar? Eh, que no sea una sola manera, ¿sí? Sino que yo pueda brindarle a los niños varias o múltiples formas de expresar lo aprendido en la clase. Eso me va a llevar a mí también como maestro eh, entender que si el niño aprendió ese conocimiento, ese saber, ¿sí? Porque a veces lo memorístico
no es siempre un resultado de decir, porque por ahí nosotros decimos, "No, aprendimos algo de memoria, ya me lo aprendí", pero a veces no, porque la misma palabra lo dice, lo aprendí de memoria, pero no lo estoy entendiendo. Y lo que nosotros necesitamos es que el niño entienda la palabra de Dios. Claro que la memoria es una herramienta a favor porque la necesitamos. Nosotros aprendemos textos de memoria porque es la palabra de Dios y la tenemos que aprender. Pero no es la única forma de yo expresar que aprendí, sino que nosotros tenemos que lograr que el niño entienda eso que se aprendió de memoria. ¿Qué quiso decir el texto? ¿Qué quiso decir la clase? ¿Qué aplicación yo puedo darle? Entonces, no solamente podemos brindar una sola forma, sino múltiples formas de expresión a la hora de enseñar, de expresar lo aprendido de parte de los niños. La siguiente diapositiva. Bueno, en esta parte es como una especie de resumen de más o menos de lo que ya veníamos hablando, porque por ejemplo habla que para lograr un diseño inclusivo, los maestros pueden implementar varias estrategias como estas cuatro que detallamos a continuación, ¿sí? Por ejemplo, el uso de materiales variados, proporcionar diferentes tipos de recursos como textos, videos, actividades prácticas para atender a los diversos estilos de aprendizaje, ¿sí? Que es lo que veníamos hablando. Luego tenemos la tecnología también, la tecnología auxiliar. Integrar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso al contenido educativo para estudiantes con discapacidad. ¿Qué pasa? A veces que nos vamos a encontrar con la necesidad de que quizás alguno de sus niños en la clase requiera algo del acceso de tecnología. Por ejemplo, yo trabajo con un niño que tiene autismo, lo estoy acompañando en la parte educativa, no es la parte bíblica, ¿sí? Pero bueno, como está dentro de un grupo de sus compañeros de sala, hay muchos distractores, ¿sí? Entonces, yo necesitaba que él pudiese entender lo que yo le quería enseñar, que en ese caso eran las letras. Como no veía la manera, me tocó acudir a la tecnología, que es el celular que también tenemos, y unos auriculares. Entonces, lo que hice es como aislarlo o de una manera momentánea, temporal, para que él pueda concentrarse en la actividad que yo necesitaba que él aprenda, ¿sí? Que en este caso eran las letras, y lo hice, digamos, pudo lograr hacerlo el niño sin distraerse del resto del grupo, porque bueno, de pronto por ahí los ruidos o quizá algún compañero está hablando con el otro y él se distrae, porque son cosas que suceden, y más con el área de discapacidad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en las evaluaciones, que es lo que estábamos hablando recién, ofrecen múltiples formas de evaluación, permitiendo a los estudiantes demostrar su comprensión en diversas maneras. Y la participación activa. Fomentar la participación de todos los niños en discusiones, porque fíjense que a veces esto se ve incluso hasta en nosotros, cuando nosotros estamos siendo instruidos o enseñados en algo, a veces no acudimos al que nos está enseñando, ¿sí? A veces acudimos al par, al que el otro decimos, ¿vos qué entendiste? Y quiero o no, ahí también hay un aprendizaje, que es con el otro, con el par. Eso es algo que también se mueve mucho en los niños, ¿sí? Por eso también es importante fomentar la participación de los estudiantes en ciertas discusiones, en actividades grupales, que ellos tengan esa confianza, esa relación para que ellos puedan dialogar y también intercambiar qué fue lo que entendió cada uno, ¿sí? Por eso habla de las discusiones en el buen sentido, ¿no? Y de actividades grupales, asegurándose que todos tengan oportunidad de contribuir. Y también, obviamente, devolver, porque cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su experiencia, y la experiencia de uno va a enriquecer la experiencia de su compañero. Si lo que le sucedió a uno le puede servir a aquel que está al lado. Por eso es importante que yo le dé también ese lugar de participación al grupo que le estoy enseñando. En la siguiente diapositiva. Bueno, si bien cuando me propusieron digamos, este tema de la capacitación,
se enfocaban mucho en el tema del TEA y el TDAH, ¿sí? Por eso es que yo detallé acá una explicación, pero muy general, ¿sí? Porque no es algo que yo creo que es lo justo y necesario para nosotros, ¿sí? Para maestros, porque hay cosas que no nos van a servir si las estudiamos porque, eh, digamos, yo siempre digo que hay cosas que no las van a decir los niños, ¿sí? No nos van a decir, no lo va a enseñar una facultad. Nosotros tenemos a este Dios que conoce a cada niño con el que nosotros nos encontramos para enseñar. Él es el que mejor puede darnos herramientas también ayudarnos a discernir qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí? Por eso es que solamente me limité a lo muy general. Y vamos a compartir. Dice que, bueno, por ejemplo, hay las dos, el TEA dice que es un trastorno del espectro autista, ¿sí? Mientras que el TDAH significa el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esa es una de las diferencias que tiene una de la otra, ¿sí? Porque por ahí a veces a uno se le confunde porque son hasta nombres extraños, digo yo. Ambos son condiciones distintas, pero relacionadas con el desarrollo neurológico, ¿sí? Por ejemplo, los niños con TEA pueden tener dificultad en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y pueden mostrar intereses restringidos y conductas repetitivas. Eso es lo que a modo general, pero ustedes se pueden encontrar con niños que rompan con esas características generales que yo he puesto aquí, ¿sí? Porque bien dice ahí en la definición que puede ser, por ejemplo, puede estar afectada la comunicación verbal, pero en otros casos no, en otros casos no la esté afectada, ¿sí? Por eso es que no, cada niño es distinto, volvemos a lo que decíamos al principio, cada niño es diferente, por eso es que nosotros no nos podemos como estructurar a nada porque esto es un desafío constante. Es un desafío constante que hay cosas que superan lo que es lo teórico, lo que nos puedan, las capacidades que nos puedan, capacitaciones que nos puedan dar en el colegio, en la facultad. Hay cosas que es un desafío constante el tema del área de la discapacidad. Y los niños con TDAH se caracteriza por la dificultad para mantener la atención, la impulsividad y la hiperactividad. Estas dificultades pueden afectar el rendimiento educativo, las relaciones interpersonales y la capacidad de organización. Bueno, para destacar un poco la diferencia de una de la otra, creo que está bastante eh, clara y es que lo que es el TDAH es más que está relacionado más con la hiperactividad. Niños hiperactivos, tenemos creo que casi todos en la clase siempre tenemos a alguien que es hiperactivo, ¿verdad? Eh, con el TEA no es algo tan vistoso, pero sucede que a veces nos puede llegar un niño con TEA, ¿sí? Pero ya sé yo ahora cuál es la diferencia de una a la otra, ¿sí? Pero no quise más detallar de eso, más allá de que después más adelante en la siguiente diapositiva vamos a hablar de algunas cositas que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en la diapositiva que crear espacios de trabajo flexibles es algo importante como maestro. El aula, a veces no lo tenemos en cuenta. Yo digo el aula o el salón donde ustedes ven la clase. Si así sea al aire libre, así sea en una casa, sea en el salón de la iglesia o en la casa de ustedes, es lo mismo. Yo tengo que prestar atención al espacio de trabajo. Tengo que ambientarlo, aunque a veces no lo hacemos, ¿verdad? Como maestro, lo que menos pensamos es en el aula o en el salón, pero es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es el lugar donde ellos van a llegar, es el lugar donde ellos tienen que sentirse cómodos, porque si yo quiero que ellos aprendan la palabra de Dios, yo debo brindarle un espacio cómodo, cálido, un espacio donde ellos puedan estar más tranquilos a la hora de recibir la palabra y el mensaje de Dios. Pero si de pronto tengo un lugar que no está organizado, donde hay distractores,
es muy probable que aquel niño que tenga TDAH o TEA se disperse. O puede incluso al que tenga TEA entrar en crisis. Por ejemplo, en un aula DUA hay espacios de trabajo flexibles para todos los estudiantes. Esto incluye que trabajos individual tranquilos, trabajos grupales pequeños y grandes. Cada uno de los maestros que están acá conectados sabe que eh, hay grupos grandes y hay grupos pequeños de trabajo, ¿sí? De niños. La instrucción grupal, es importante tener en cuenta la instrucción grupal. Es decir, fíjense que el maestro que está dando la clase siempre tiene que trabajar de una manera grupal. Y es importante que el maestro que está dando la clase pueda dar su clase de una manera fluida y tranquila, sin interrupción, ¿sí? Cuando digo interrupción, si el maestro tiene que frenar para llamarle la atención a un niño, llamarle la atención a otro porque de pronto se distrajo y está distrayendo al resto, eso es algo que suele suceder en las clases y es bueno que yo trate de reducirlo y reducirlo más bien dicho, en lo más posible que se pueda. Por eso hay roles del auxiliar que bien decía las hermanas del comité, que por eso le proponía que invitaran a los auxiliares, porque el auxiliar cumple una función muy importante. El rol del auxiliar es algo que nosotros no lo estamos sabiendo cómo aprovechar los maestros, ¿sí? ¿Por qué lo digo? No es que, no es que uno no lo sepa usar, sino que los limita en la función. En cambio, si yo, como maestro, ocupo el rol del auxiliar y le enseño, lo, lo, lo instruyo, digamos, a cómo puede trabajar en equipo conmigo, es una ventaja muy favorable a la hora de ayudar a la clase. ¿Por qué? Porque él va a ser el que va a estar pendiente de aquel que de pronto se levantó, que de pronto se me está yendo, que se me distrajo. Él puede atender y yo no interrumpir la clase. Si yo estoy dando la clase, el auxiliar, puede ir a atender aquí y puede estar pendiente de contener el grupo, porque él se va a ir moviendo alrededor del grupo y estar pendiente de aquel que de pronto le pasó algo, si de pronto se está sintiendo mal, si de pronto le surge una necesidad, pero que él pueda hacerla y no el que le esté dando la clase para que la clase no se vea interrumpida, sino por el contrario sea una clase que esté fluida y que de pronto el auxiliar puede ser la mano del maestro, puede hacer la boca del maestro, es muy importante la función que cumple el auxiliar, ¿sí? Fíjense que bueno, acá en esta diapositiva habla también de que si un niño necesita desconectar del ruido, que yo les contaba también de un ejemplo que había tenido con el niño en la escuela, puede optar por usar auriculares durante el trabajo, ¿sí? Si yo quiero que el niño trabaje o exprese algo y yo acudo a un auricular, no tiene más que es una herramienta que a veces no la tenemos en cuenta y que puede servir. Luego van a ver ahí también un espacio de calma, porque es importante que nosotros, por eso yo digo que es importante el aula prepararla. Yo no sé si algunos de ustedes implementó el rincón de la calma o lo escucharon quizás. Si de pronto ustedes tienen en la clase, si tienen en la clase niños que de pronto, así sea que no tengan ninguna discapacidad, porque a veces, bueno, ahora nos estamos centrando en niños que tienen quizás TEA o quizás IDH, pero así sea que no lo tengan, si un niño a veces puede venir emocionalmente como muy alterado o mal, y de pronto necesite un momento de calma. Si yo en mi aula o en la sala tengo un espacio pequeño, no tiene que ser algo muy grande, tiene que ser un espacio pequeño que yo lo adapte para que sea un lugar calmo, el auxiliar puede trasladar a ese niño en un momento de crisis o en un momento que no se sienta bien a ese espacio. Y bueno, uno dice, bueno, ok, lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque es importante a veces brindar este sector a los niños porque ellos necesitan a veces como hacer unas pausas para poder
estabilizarse emocionalmente, y qué bueno es que yo pueda brindarle ese rincón, ese espacio, ese lugar, ¿sí? Fíjense que ahí en las fotos hay un auricular, es un lugar donde se puede sentar, hay incluso material didáctico, que puede ser incluso cosas sensoriales, eh, pero yo puedo adaptarlo. Como maestro, podemos adaptar ese lugar. Ahí yo puse una foto que más o menos pueda representar, pero yo puedo adaptar según la necesidad del grupo que yo tengo. Como yo ya comienzo a conocer el grupo y sé qué necesitan y qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta, yo adapto ese espacio a la necesidad de ese niño o de esos niños o ese grupo que yo estoy atendiendo, ¿sí? De nada sirve que yo les ponga en ese espacio algo que al final los termine alterando, sino por el contrario. Yo tengo que buscar también qué le voy a brindar, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que que también quiero, antes que se me olvide, antes de pasar a la siguiente diapositiva, el lugar de, tanto de la clase como el lugar de calma o el rincón de calma, yo sí les sugiero que no tenga mucha carga visual, porque yo les decía recién a un principio que crear los espacios flexibles cuando hay mucha carga visual, por ejemplo, no sé, más que nada cuando uno trabaja en espacios de, por ejemplo, una casa. Claro, si yo trabajo en el comedor, obviamente que el espacio del comedor ese va a tener cosas propias del comedor. Pero si yo puedo tener la posibilidad de poder cubrir todo aquello que pueda ser de distracción, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando yo daba escuela bíblica acá en el barrio, hace muchos años atrás, yo la daba en el comedor. Y bueno, la daba en el comedor. Y por ahí empezaban los niños, señor, ¿y por qué aquel? Y comenzaba a ver quizás un adorno, o quizás, y son como cosas pequeñas que distraen al niño. No sé, el cuadrito, el juguete que dejó el sobrino, cosas que al niño lo distraen, ¿sí? Me parece algo insignificante, pero a la hora de yo preparar el lugar donde va a trabajar el niño es importante tenerlo en cuenta. Yo saber anticiparme yo como maestro, qué me lo puede distraer, ¿sí? Porque hoy en día fíjense que se mueve esto mucho, de que el niño se me va, que se me para, que se levanta, que está inquieto, pero si yo a eso sumarle que el espacio que yo le brindo está lleno de carga visual, que de distractores, por así decirlo, obviamente que yo no voy a tener más que el niño se me disperse, ¿sí? Por eso es que todo lo que yo pueda lograr hacer, anticiparme como maestro, viene de 10, yo decir, bueno, así sea que sea un exagerado, bueno, cubro el adorno este, o si lo puedo trasladar, lo traslado, pero tratemos de estar pendientes de la parte del aula o del sector donde yo voy a enseñar. En la siguiente diapositiva. Bueno, aquí en esta diapositiva hablamos de algunas guías para el maestro y el auxiliar. Fíjense que ya hablamos de que es importante que el auxiliar esté también pendiente de las actividades y del rol. Yo creo que nos va a tocar como ampliar más el rol del auxiliar, ¿sí? Fíjense que dice, el vínculo. El vínculo se debe trabajar en establecer relaciones sólidas y positivas con los niños. Esto implica ser accesible y mostrar empatía y estar dispuesto a escuchar. El vínculo es algo que, que a veces se vuelve difícil de entablar, ¿sí? Hay niños, hay niños de hecho, cuando yo empecé a trabajar con este niño con el que estoy actualmente, claro, cuando me hicieron la entrevista y todo, me explicaban que él era muy selectivo y que de hecho con una de las profesionales que estaba trabajando, le tocó esperar un año para poder trabajar con ella. O sea, un año es mucho. Pero le costó un año poder llegar a él, porque él no le hablaba. A ella no, le hablaba
a la psicóloga, le hablaba a a la seño del aula, pero a ella no le podía hablar. Entonces, después de un año, logró entablar el vínculo. El vínculo es algo que en el área de la discapacidad se suele ver como muy afectado, que como bien le decía, hay niños que son muy selectivos y no generan el vínculo tan fácilmente pero nosotros, yo decía, bueno, Señor, yo me puse a orar. Yo, Señor, yo necesito que tú me ayudes, porque bueno, eh, él seguramente, yo soy una desconocida y de repente voy a comenzar a trabajar con él, es algo nuevo para él, y ya con todo el panorama que me venían planteando, yo dije, bueno, no tenía tantas posibilidades de que generara el vínculo así tan rápido. Pero bueno, Dios me dio gracia y pude generar el vínculo solamente en 2 días con él, pero eso hay cosas que nos las da Dios, ¿sí? Hay cosas que Dios nos las da. Yo le decía a las hermanas, eh, es más, su mamá se sorprendía porque dice, ¿qué hiciste, Caro? ¿Cómo hiciste que yo estaba todo preocupado de si me iba a aceptar o no me iba a aceptar? Pero bueno, gracias a Dios me aceptó fácilmente. Pero esto se trata de que nosotros tenemos a alguien con quien contar y que se llama Jesucristo. Por eso nosotros no tenemos que olvidarnos que siempre tenemos que ir de la mano de esto, ¿sí? Hay cosas que nosotros estamos en ventaja, que tenemos a Dios, ¿sí? Hay maestros que enseñan y que pueden ser profesionalmente muy capaces y y muy buenos, pero no tienen a Dios. Pero nosotros tenemos a Dios. Y eso es todo. Y tenemos que acudir. Yo acudo a Dios siempre. En la clase, aún sea que le esté enseñando las letras. Pero yo, Señor, tú lo conoces, ayúdame. Porque hay cosas, hermanos, que a mí no me las da el libro. Me lo da el Señor porque acudo a Él. ¿Sí? Entonces, generar el vínculo es algo importante. No solamente el maestro. Por eso yo quiero que eh, que los auxiliares también tengan presente esto. Generar el vínculo implica llegar al niño, que el niño sienta confianza con cada uno, que el niño pueda entender. Es más, los niños, se dan cuenta cuando un maestro lo escucha, si un maestro lo quiere, si un maestro le va a ayudar. Un niño percibe todas esas cosas aunque nosotros no nos demos cuenta. Pero por eso entra eso todo en el vínculo. Yo tengo que pedirle esa gracia a Dios para yo llegar al niño y generar el vínculo lo más pronto posible. Luego tenemos la identificación de crisis. Bueno, yo creo que acá en la identificación de crisis creo que una de las preguntas muy común que suele llegar y es, ¿qué hago yo ante la crisis? ¿Sí? De pronto estoy en la clase, el niño entró en crisis, golpea las cosas, de hecho puede hasta romper el papel que yo le di o la actividad que yo le di. Hay cosas que a veces a nosotros nos superan, por eso es que yo digo que la, que esta área el área de la discapacidad es un desafío constante, ¿sí? Yo quisiera poder decirle, hermano, hagan esto y esto, y que les vaya todo bien. Pero quiero decirles que hay cosas que no están escritas. Hay cosas que nosotros tenemos que aprenderlas con el día a día, con la experiencia y por sobre todo las cosas tomadas de la mano de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque hay cosas que no las va a decir el libro. El libro nos puede decir cosas generales de cómo es un comportamiento de un niño y qué es lo que qué le puede causar una crisis. Pero yo cómo ayudarlo al niño a salir de esa crisis, es un trabajo de Dios, solamente de Él. Yo lo único que puedo hacer, ese es el medio para poder llegar y con la ayuda de Dios poder sacar al niño de esa crisis, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos que estar atentos a las señales que indican que un niño puede estar atravesando una crisis. Y esto incluye mucho el observar. El observar es algo que va a poder hacer mucho más. El maestro, mire, el maestro cuando da la clase siempre está observando, pero mayor capacidad de observación es el auxiliar. ¿Saben por qué?
porque el auxiliar no está brindando una clase, sino que él está observando, él puede ver todo. Entonces, lo que no puede ver el maestro por el propio hecho de que está dando la clase, lo va a ver el auxiliar. Entonces, el observar es una función muy importante dentro de la clase, ¿sí? Porque de nada sirve que de pronto, a veces, no, yo a veces sé que ocurre que de pronto el auxiliar puede decir al maestro, hermana, ¿me va a necesitar o no? Y en realidad yo creo que nosotros, ojalá que a partir de hoy, si nosotros estábamos haciendo eso, no lo hagamos más, sino más bien nosotros poder meternos siempre. Algo siempre va a ser. En una clase suceden tantas cosas que nunca las manos están de más. Siempre por el contrario. Mientras más manos haya, mejor. Si hay auxiliares, si hay maestros que de pronto no le toca la clase, pero puede ir a la clase a ayudar a que la clase pueda ser fluida, bienvenido es. Entonces, el observar es algo que yo tengo que lograr hacer, de desarrollar mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque por observar yo puedo ver algún cambio de comportamiento, acciones emocionales intensas. Por ejemplo, algún niño puede llegar mal emocionalmente, entonces puedo yo observar si un niño está concentrado o no. Si un niño no está pudiendo concentrarse, yo lo puedo observar si estoy desde ese lado de rol de auxiliar. Entonces, por ejemplo, si un niño con autismo, ¿sí? O un niño con TEA o con TDA, o si sea un niño que no, pueda mostrar signos de ansiedad porque de pronto hay muchos ruidos fuertes o cambios en la rutina. ¿Por qué digo que quizás no? Porque mire, a veces yo conozco personas que necesitan que se le anticipe lo que se va a hacer. Por ejemplo, uno dice, no sé, eh, vamos a irnos a de pronto acá al taller. Vamos a ver, tenemos un taller. Y si no le anticipa cómo va a estar construido el taller, puede que le genere mucha ansiedad, porque le sucede, hay personas que le sucede que el no saber qué sigue después le genera ansiedad. Y eso hace que comience en una inestabilidad emocional y no pueda concentrarse. Entonces, para nosotros evitar, de pronto hay días que hay ruidos fuertes que nos suelen ser como mucho más intensos que lo cotidiano y no podemos concentrarnos y entramos como en un estado de que me quiero ir, que no quiero escuchar más ruido, que solamente quiero oír el silencio y entramos en esos estados. Eso nos sucede incluso hasta a nosotros, ¿sí? Entonces imagínense que hay niños que si tienen TEA o si tienen TDAH les puede suceder mucho más intenso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que no solamente lograr identificar qué es lo que le está causando esa crisis o si vino ya mal a la clase. Si vino mal a la clase, ¿qué hago? Lo retiro, lo puedo llevar un poquito hacia un costado o de pronto me lo llevo, le doy una vueltita cerca ahí y lo vuelvo a introducir. Puedo hablar con él mientras yo me voy, que qué le pasa, que si me puede ayudar en algo. O si el niño no quiere hablar, solamente me lo llevo, de pronto yo le puedo contar algo, quizás él no quiera decirme nada, pero yo le puedo contar algo, una historia, algo que lo mantenga, que lo saque de ese estado emocional y de ese sector que de pronto quizá en ese momento estaba muy ruidoso. O lo llevo al lugar de la calma, ¿sí? Otra de las cosas que yo puedo hacer, porque bien me lo preguntaron también en una ocasión, ¿qué hacer si de pronto el niño entra en crisis y yo no tengo auxiliar? Puede suceder que de pronto estoy como maestra sola y no tengo auxiliar, ¿sí? Una de las cosas que yo recomiendo y se las recomiendo, pero voy a decirles lo que le dije también a esa persona. Puede que les resulte o como puede que no, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo veo que estoy dando la clase
y un niño se me come, y el niño o más de un niño entró en una crisis. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? La música es algo que atrapa muchísimo a los niños. De hecho, ustedes saben como maestro que hay infinidad de canciones de niños bíblicas que ellos ya las tienen por aprendida, ¿sí? Y si no, se le enseño. Por ejemplo, puedo hacer, tomar una canción, eh, El amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Y comienzo a cantar. Así de la nada, de pronto, interrumpo la clase yo, o pauso más que la clase, y comienzo a cantar. Y que los niños canten conmigo. El amor de Dios. Y mientras ya los enganché, que todos están cantando conmigo, comienzo a bajar. El amor de Dios es maravilloso. Y comienzo a decirle a ellos, vamos más despacio, más lento, en cámara lenta. El amor de Dios es maravilloso. Una vez que yo ya terminé con una música, porque no tengo el auxiliar, y así sea que tenga el auxiliar, igual puedo implementar, porque la música es algo que a ellos los atrapa muy fácil y yo puedo calmarlos por medio de la música. Claro que si ellos están en una crisis y yo pongo una música y los pongo, vamos ahora más rápido, ven que por ejemplo cuando uno canta eh, Conozco un poder, y ahora dice, conozco un poder, y vamos más rápido, y es como que hago que el niño entre en un estado más eufórico, pero en este caso, como yo quiero calmarlo, hago la parte contraria, ¿sí? Vamos más despacio, más despacio, más despacio, hasta que logro que el niño entre, o los niños, entren en un estado más calmo y yo pueda continuar con la clase. Puede como mencionarse como pausas activas, ¿sí? No sé si alguna vez las escucharon, seguramente sí, pero esas son como pausas activas que yo puedo hacer en medio de la clase. Es importante y yo les recomiendo que cuando ustedes hagan la clase o tengan que trabajar en ella, tengan como un extra o planifiquen en su misma clase pausas activas. Si de pronto no las van a necesitar, si no las necesitan, bueno, y sí, y si no, mal no vienen. Pero que yo tenga una pausa activa ya programada para que de pronto si algo sucede en la clase, yo pueda saber qué hacer ante una situación como esa, ¿sí? Esa es una de las opciones. Por eso es que la otra es que el rol del auxiliar cumpla esa parte, porque imagínense que si yo estoy dando la clase y yo me tengo que ir a atender a ese niño que está con crisis, hace solo, dejo a todo el resto y ¿qué hago? Por eso es que yo tengo que tratar de que el rol del auxiliar pueda tomar como esta amplitud. Es decir, no limitarlo al rol del auxiliar, sino por el contrario, yo trabajar con él en equipo de muchas maneras, mucho más, que yo pueda apoyarme en el auxiliar, que yo pueda, incluso cuando una enseña, ya él sabe qué hacer, ¿sí? Otra de las cosas que también es importante a la hora del auxiliar es que el auxiliar, creo que más adelante también lo pongo, si no me equivoco, eh, es que el auxiliar sepa de qué se va a tratar la clase. A veces estas cosas pequeñas no las hacemos. Una reunión cortita antes de empezar la clase, antes de ir a buscar a los niños, antes de todo eso, o un día antes, si yo tengo la posibilidad de transmitirle a ese auxiliar o a esos maestros que van a estar ahí ayudándome, transmitirles de qué va a tratar la clase y cómo yo la voy a llevar a cabo. ¿Para qué? Para yo poder, para que el auxiliar pueda anticiparse también a qué posibles situaciones se puede enfrentar. Hay cosas que el maestro no las va a identificar, pero que sí las va a identificar el auxiliar. Hay otro de los puntos son los registros de comportamiento. Los registros de comportamiento, recuerdo que cuando yo hacía las prácticas, de hecho la carrera de profesorado de educación especial, no sé si otros, pero al menos el de especial, nos hacen hacer prácticas desde el primer año, perdón. Entonces, del primer año uno tiene que ir a hacer prácticas, así sea a un centro de días, a una escuela,
Y lo primero que nos hacían, nos explicaban, era el tema de llevar como un registro, ¿sí? Que ahí entra la función muy importante de observar, ¿sí? ¿En qué podemos hacer esto? Llevar un registro de lo que genera una distracción. Por ejemplo, yo estoy en la clase y yo puedo anotar, creo o me di cuenta que, que a Pedro o a Pedrito le generó distracción tal cosa. Como sé yo, por ejemplo, eh, que otro de los niños lleve un juguete. Estoy diciendo algo por decir. Bueno, el juguete de tal niño le genera como distracción. O el ruido de tal cosa le genera una distracción. Que yo pueda ir registrando qué es lo que le está generando una crisis o una distracción al niño, ¿sí? Llevarlo a un registro es importante porque a veces nos olvidamos de lo que sucedió esa clase y mucho menos si no la compartimos con el compañero, es decir, con con el otro maestro, con el otro auxiliar. Callamos tantas cosas que podrían enriquecer tanto una clase, porque a veces cuando sucede algo más, un problema mayor, decimos, ah, si yo me había dado cuenta de tal cosa, pero no dije nada. Entonces, que yo lleve la constancia de registros escritos de posibles situaciones que puedan generar interrupciones en una clase, me va a mí a ayudar a anticiparme a futuras clases. Es decir, la próxima clase, tal situación generó distracción, así que la voy a, como a eliminar, o sea, la voy a sacar, la voy a retirar, ya sea un objeto, o sea, una dinámica, o sea, algo, porque hay dinámicas que pueden generar distracción. Entonces, todo lo que me genera a mí, yo lo puedo ir eh, escribiendo, me va a ayudar a mí para yo tener mayor memoria de esas situaciones, ¿sí? Por eso es que los ruidos bruscos de ambiente, los tonos de voz, de pronto, todas esas cosas son informaciones que son importantes para que yo pueda minimizar interrupciones futuras a las otras clases, ¿sí? Lo que me pasó en esta clase, yo tengo que evitar que no me pase en la próxima, ¿sí? En la siguiente diapositiva, bueno, acá seguimos con las guías prácticas para el maestro y el auxiliar. Las estrategias de contención. El auxiliar debe lograr, a ver, de pronto me puse a pensar con el horario. Bueno, eh, el auxiliar debe lograr manejar las salidas temporales, ya que los niños podrán necesitar salir de la clase debido a una sobrecarga sensorial o emocional. Implementar técnicas como retirarse un momento del grupo y actividades sensoriales breves para regular sus emociones. Esto es lo que más o menos veníamos hablando recién, ¿sí? Las estrategias de contención se trata de esto, de qué hago yo en el momento de que sucedió algo que está saliendo de lo que es en sí la armonía de la clase. Por ejemplo, si bien decía ahí, el auxiliar lo que puede lograr hacer es una salida temporal. Sí, sí, sí les recomiendo algo. De nada sirve que a la hora de la clase yo tenga siempre a ese niño dando vueltas afuera y nunca reciba la clase. Yo debo tratar de que eso no me suceda. Por eso es algo temporal. Yo sé que hay niños que necesitan temporalmente digamos, una salida, pero yo tengo que ser sabio de regular esas salidas en tiempo, porque nada sirve que después llegue y la clase terminó fluyendo, todos recibieron la enseñanza y ese niño por estar dando vueltas con el maestro o con el auxiliar no pueda recibir la clase. Nosotros tenemos que lograr que él reciba la clase. Por eso una cosa es que haga una salida temporal, ¿sí? Es algo momentáneo. Y también poder lograr acompañarlo al lugar. Yo sí aclaro algo. A veces hay días, se van a encontrar con días donde el niño va a venir tan mal que probablemente la clase la pase en el espacio, el de la calma, ¿sí? No les genera una frustración tampoco a ustedes como maestros, ¿sí? Porque hay cosas que nos van a suceder que no las vamos a poder manejar momentáneamente. Pero bueno, me sucedió eso
qué bueno sería que yo ya me anticipé en ese lugar de calma y de pronto yo en ese lugar a él solito, el otro maestro pueda darle la clase. Como ya el maestro, todos los maestros y los auxiliares saben la clase, pueda contársela, pueda de pronto en ese espacio pequeño darle algo, ¿sí? Quizás más resumido que la clase de todos en general, pero yo no quedarme sin darle la clase, ¿sí? Buscar la manera. Yo debo lograr ser estratégico de buscar la manera de darle la clase, así sea que se la dé en el lugar de calma, en el espacio ese para él. Y luego tenemos la anticipación de las actividades, que también lo había mencionado. Es el uso, bueno, el uso de pictogramas, quien los conozcan y quienes no, no es algo tan extraño como suena la palabra, pero los pictogramas eh, son, eh, digamos, representaciones gráficas, que parecen dibujos en, en cuadraditos son dibujos, ¿sí? Son figuras. Y es bueno que nosotros como maestros a la hora de tener, si yo veo que, mira, ustedes van a observar esto, hay niños que empiezan, señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Señor, ¿y qué viene después? Señor, ¿y a qué hora tomamos el jugo? Señor, ¿y a qué hora nos vamos? No sé, yo creo que a todos en algún momento les ha pasado. Tener ese niño que está pensando en qué viene después, ¿sí? Para yo evitarme todas estas interrupciones en la clase, yo tengo que presentar los pictogramas. Es algo que se genera una sola vez. ¿Por qué digo una sola vez? Si ustedes usan material concreto, o sea, material que por ahí pueda ser más durable, si lo voy a hacer una imagen de color y lo plastifico, algo que me pueda durar porque lo voy a usar constantemente en mis clases. Digo una sola vez en qué sentido, porque la clase siempre tiene un cuerpo, una rutina. ¿Qué va a tener eso? Una figura donde de pronto, no sé, un cuadradito que tenga eh, un niño en la escuela bíblica, un dibujo. Entonces yo pego el dibujo. Ahora estamos en la clase de escuela bíblica, puedo poner la Biblia, lo que ustedes vean más recomendable. En la siguiente imagen, es decir, yo por ejemplo tengo el siguiente cuadrante, va a decir, vamos a orar, y puedo poner un niño orando, un dibujo, ¿sí? El siguiente cuadrante va a estar el niño tomando el té. El siguiente, o el trabajo práctico, o según la secuencia que tenga la clase, ¿sí? Entonces, espero que puedan darme a entender. Yo justo no me traje ninguna cosa para presentar el pictograma en secuencia, pero se trata de eso, la anticipación de actividad. Es yo presentar. Yo llego a la clase, comienzo la clase, siempre empezamos saludando a los niños, hacemos una oración, pero también yo me puedo dedicar a ese tiempo de cómo va a estar compuesta toda esa rutina mientras ellos estén en la clase. Bueno, primero vamos a orar, después vamos a tener la clase, después vamos a hacer el trabajo práctico y después vamos a tomar el test. Y después nos vamos. Si yo le plasmo toda esa secuencia al niño en la clase antes de empezar, el niño ya está calmo y además puede estar hasta visible en grande o en un material más o menos medianamente grande para que el niño, si de pronto se olvidó qué sigue después, pueda recurrir visualmente a esa secuencia. Y si él se olvida porque le va a generar un tiempo, generar el hábito, puede el auxiliar, acordate que estamos en la parte esta del trabajo. Después viene el jugo o el té. Y el auxiliar va a acudir también a esa secuencia de pictogramas anticipados. Y el niño comienza a bajar los niveles de ansiedad, de no saber qué viene después. Y entonces comienza a sentarse, bueno, él ya sabe. Hay otras cosas que también suceden porque hay niños que no conocen en sí la magnitud del tiempo. Entonces, capaz que si yo le digo, faltan, no sé, media hora, y él va a decir, ¿qué es media hora? Entonces, lo que hacía yo en el centro de día era acudir con uno de los jóvenes que de pronto por ahí manejaba este tipo de, de- de ansiedad, que necesitaba que se le anticipe todo.
A veces decía, y él lo tenía tan cronograma que decía, bueno, ahora viene, él sabía que después del jugo pasaba un ratito más y seguía. Ah, venía la hora de relajación y después seguía. Entonces él decía, ¿viene el jugo? Ahora el jugo, ahora el jugo. Y él lo único que me decía, viene el jugo porque, claro, para él era la hora de salida. Entonces, ¿qué le decía yo? Bueno, nos vamos a calmar. Y falta, le hacía así la seña con la mano, le decía, falta un poquitito así para que nos vayamos y para que llegue el jugo. Ah, bueno, poquito me decía así, poquito así. Entonces, por ahí yo puedo acudir también a eso. Y si falta poquito, o no falta poquito, quizás puedo hacer, no, falta así, para que el niño baje esa ansiedad de saber cuánto tiempo falta, ¿sí? Entonces, el poquito, el mucho, yo pueda representarlo quizás con la mano y acudir también al pictograma. Otra de los puntos es la familiarización con el contenido, que es lo que también venía hablando recién, que es esencial que el auxiliar conozca bien las lecciones y actividades programadas para poder anticipar posibles situaciones que puedan surgir durante la clase. Siempre es importante que yo como maestro le brinde este rol al auxiliar, porque él es el que puede estar más empapado que yo por el hecho de que yo estoy dando la clase. Él se va a empapar de más cosas que el maestro que da la clase. Entonces, el auxiliar tiene que ser mi equipo de muy, muy cerca y yo tengo que darle eso, ¿no? Porque por ahí no, no, no porque sea auxiliar, yo voy a quizás no aprovechar al máximo la función que tiene. Yo siempre digo, un auxiliar es un maestro que quizás no está nombrado, pero que va hacia ahí. Y además es alguien que Dios ha puesto ahí. Entonces, Dios también lo va a formar y le va a dar las capacidades, ya le da las capacidades para poder desarrollar un mejor trabajo. Entonces, cuando ya esté como maestro, dando las clases, ya esté como incluso hasta más formado, más ducho, más flexible a la hora de trabajar. Y luego tenemos las adaptaciones educativas. Conocer las necesidades específicas de cada niño permite al auxiliar sugerir adaptaciones adecuadas para que la clase sea más inclusiva, como por ejemplo modificar tareas según las capacidades individuales. Esto tiene un poquito también mucho de lo que veníamos hablando. A veces, por ejemplo, me tocó trabajar, hacer unas prácticas. eh, claro, acá en la facultad se implementó que fuese una profe de, de, de educación común con una practicante de especial. Entonces teníamos que trabajar en conjunto. Y claro que yo estaba como más pendiente de aquellas cosas, ¿no? Que es de este rol del auxiliar, por así decirlo, ya que ella era la que daba más que nada las clases y yo cumplía ese rol en ese momento. Entonces, ella cuando me comparte su planificación, me dice, Caro, yo te comparto mi planificación, necesito que vos le hagas adaptaciones según lo que vos hayas visto de cómo son los niños o qué posibles cosas pueden suceder. Entonces, bueno, comencé a remarcar algunas cositas y entre esas, ella tenía una actividad que, que implicaba usar plastilina, ¿sí? No, perdón, era témpera. Claro, ella iba a usar una parte del cepillado de diente y en vez de usar, o sea, era un cepillo, una carita y le tenía que echar témpera, ¿sí? Esa era la actividad. Entonces yo le decía, algo pequeño, esas son adaptaciones, por eso quiero que por ahí cuento esta parte, para que entendamos qué son las adaptaciones. Yo le digo, mejor no uses témpera porque acordate que a tal niño, cuando se encuentra con la témpera, entraba como una especie de ansiedad, crisis, porque él no toleraba tener el contacto con la témpera. Él se ponía mal. Entonces, yo digo, acordate que tal se pone mal con el tema de la témpera. Mejor usemos pasta dentífrica de la que ellos usan. Ah, bueno, entonces hicimos una adaptación al trabajo que ella estaba presentando. Algo que
que se le va, digamos que lo va a ver mucho más el auxiliar que por ahí el maestro, porque el maestro siempre está planificando de forma general y hay cosas que se le van a pasar. Pero qué bueno que esté el auxiliar también ahí para poder ayudar a hacer esas adaptaciones, porque él ya conoce. Por eso es importante que tanto el auxiliar como el maestro conozcan el grupo del niño, saber qué es lo que les gusta, qué no, qué les hace causar una crisis, qué cosas sí les funciona y qué otras cosas no les funcionan. La siguiente diapositiva. Bueno, bueno, acá yo puse unos ejemplos de cómo Jesús enseñaba. Jesús, eh, uno quizás dice, bueno, sabemos que hay situaciones o técnicas como por ejemplo el DUA, que es algo extraño quizá o algo novedoso, para algunos decir, ¿qué es el DUA? ¿Qué es el DUA? Pero ya ahora que más o menos sabemos de qué se trata, no es algo tan novedoso si nos ponemos a plantear. ¿Por qué? Porque Jesucristo aplicaba el DUA, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que él hablaba de una misma verdad, enseñaba de manera, de distintas formas de representación, que esto es lo que yo creo que ustedes observen a través de la Biblia, cómo él representaba de más de una manera una sola verdad. Usó la parábola del trigo y la cizaña para poder hablar del reino de los cielos. Fíjense que ahí dice, Jesús utilizó esta parábola para explicar el concepto del reino de los cielos de una manera más accesible y comprensible, y ofreció múltiples formas de representación al usar una historia sencilla, familiar, como el crecimiento del cultivo, para transmitir una verdad espiritual. Pero no solamente usó esa, sino que usó también la semilla de mostaza. Aquí Jesús usa una imagen visual de una pequeña semilla que crece hasta convertirse en un árbol grande para ilustrar el crecimiento del reino de Dios. Esta parábola proporciona una representación alternativa del mismo concepto utilizando un ejemplo concreto y tangible, ¿sí? Entonces, él acudía, él no solamente le relataba una verdad, él no solamente usaba lo que es la palabra, sino que usaba una representación, algo que concernía con ellos mismos, ¿sí? Algo que ellos estaban familiarizados. Ellos sabían de lo que Jesús estaba hablando y ellos podían entender porque eran hombres que estaban relacionados con la pesca, con el cultivo. Entonces, según el grupo que él tenía, era la enseñanza que también él utilizaba. Fíjese que también hablaba de la parábola de la levadura. Y él decía, esta parábola, Jesús comparó el reino de los cielos con la levadura que hace que la masa crezca. Nuevamente utilizó una imagen familiar y cotidiana para ayudar a sus seguidores a comprender mejor la naturaleza del reino de Dios. Y luego tenemos en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Estas parábolas también representan el reino de los cielos. Fíjense que todos hablan del reino de los cielos, ¿sí? Como algo de gran valor que merece ser buscado, obtenido y a toda costa. Y dice que también Jesús usó ejemplos concretos como el tesoro escondido, una perla valiosa, para transmitir la misma verdad de manera diferente. Acá vemos cómo él representaba de varias formas una verdad, ¿sí? A cada uno llegó según la necesidad de poder comprender lo que él quería decirles. Entonces, aquel que estaba relacionado con el cultivo, aquel que estaba relacionado con la pesca, asociaba automáticamente esa verdad que Jesucristo le estaba transmitiendo. Por ejemplo, en esta parábola de Jesús comparó el reino de los cielos con una red de pesca que recoge todo tipo de peces y una vez más utilizó una imagen familiar y tangible para explicar un concepto espiritual. Entonces, en estas parábolas Jesús explicaba el dúa, o usaba el dúa más bien, porque ofrecía múltiples formas de representación a través de historias, imágenes y ejemplos cotidianos. Eso facilitaba que personas con distintos estilos de aprendizaje pudieran acceder y entender sus enseñanzas, ¿sí? La siguiente diapositiva. Bueno, acá como que no, a modo general,
habla de lo que el Señor, porque el Señor utilizó muchísimas cosas más, pero yo puse algunas nada más. Las parábolas utilizó historias sencillas y cotidianas para ilustrar conceptos espirituales complejos y de formas memorables y accesibles. El diálogo y preguntas, sabemos que él también usaba esta manera, fomentó la reflexión y el aprendizaje activo a través de preguntas estratégicas que invitaban a la discusión y al descubrimiento personal. El lenguaje sencillo y directo adaptó su vocabulario y estilo a su audiencia, asegurando que sus mensajes fueran comprensibles para todos. Y también hizo ejemplos prácticos y acciones. No solo enseñó con palabras, sino que también demostró sus principios a través de acciones concretas como el lavado de pies, promoviendo la aplicación de su enseñanza en la vida diaria. Bien decía el misionero que, que nosotros también tenemos que buscar testimonio. Y él no solamente él enseñaba, sino que él aplicaba, él hacía él demostraba que lo que él está enseñando, él es el ejemplo mayor de humildad que tenemos nosotros en la palabra. No solamente él, a él no le valió nada tener que lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, un ejemplo que siempre, no solamente de palabra, de representaciones, de ejemplos, de ilustraciones, sino que con él mismo, sus propias acciones también enseñaba. Y usó recursos también literarios donde se apoyó en poesías, proverbios, metáforas para hacer sus mensajes más impactantes y ¿sí? En la siguiente, ya que finalizamos,